Bueno, como siempre, a mí me gusta primeramente hacer una pequeña introducción para explicar lo que he estudiado. Estaba leyendo yo en internet una historia de un chico que se llama, lo pueden mirar si quieren, que se llama Kevin Toner. Este chico en el año 82, el 31 de diciembre del año 1982, salió como todos los jóvenes, a divertirse y claro, ya se despidieron todos y él cogió su coche y le dijeron que no se vaya, que estaba bebido, que no podía, y como todos los jóvenes somos necios y no obedecemos lo que nos dice, dijo, no me va a pasar nada, yo me voy, yo estoy bien, y se fue. Pasa que en el camino, en la carretera, iba a gran velocidad y le salió una chica en las mismas condiciones en sentido contrario. Se chocaron y la mató a la chica. Murió la chica y claro, lo demandaron a él, ganaron el juicio y le salió una multa de $1.500.000 a pagar. Entonces, claro, una cantidad que él no tenía porque no era de posibilidades de pagar. Y los padres pues no querían dejar pasar esto, o sea, también reaccionaron y le dieron otra oportunidad, apelaron al juez y dijeron que no, que le iban a bajar la multa y le dejaron en $900, pero con la condición de que pague 18 años esta deuda, cada viernes depositando $1. 936 meses por 18 años. Así es que esa condena le dieron. Y el chico le dijeron que si él infringía esta pena, pues podía él ir a la cárcel. Claro, él no quedó en la cárcel, él quedó en libertad condicional. Él tenía que pagar cada viernes, hacía el depósito de $1 a nombre de la chica, a nombre de la chica fallecida. Entonces el chico pasó 1 año, 2 años, 3 años y ya se cansó, porque cada viernes que iba a pagar se acordaba de lo que había hecho. Claro, y los padres también. Lo que pasa que los padres pues decían que le hacían esto para que él reflexione y se acuerde que el dolor que les causó a los padres de haberles matado a la hija de 18 años, su única hija. Entonces, cada que él iba a pagar, él se arrepentía de haberse ido, de haber cogido el coche, o sea, no sabía qué hacer y estaba entrando en depresión. Y a la final él reunió, no pagó, dejó de pagar y lo demandaron, claro. Entonces él reunió todo el dinero y quiso pagarles, pero no le aceptaron, le dijeron que no, que mientras a ellos les duela lo que él hizo con su hija, ellos no se iban a conformar. Bueno, así es que el chico estuvo 1 mes en la cárcel porque no cumplió la promesa, salió y siguió pagando, hasta que acabó de pagar en el año 2000, acabó de pagar la deuda. Bueno, pues esta introducción les cuento para que más o menos va de acuerdo al tema que vamos a estudiar hoy. Que a nosotros no nos han matado a un hijo, pero a lo mejor nos hirieron de otra manera. Nos insultaron, nuestros padres nos trataron mal, nuestro profesor o alguien, pero eso lo llevamos nosotros guardado dentro. Y les digo así que todos, si nos damos cuenta, todas las personas, todos los humanos somos propensos a cobrar todo.
Todo cobramos, todo. Alguien dice, no, no, yo no cobro. No. Empecemos por lo más simple. Si algún conocido a ti no te saluda, ya dices, no me saludó. Te debe un saludo y ya lo tienes en cuenta. Alguien te debe y lo ves que se ha comprado un coche nuevo. ¿Qué dices? En vez de pagarme a mí, se compra un coche nuevo. Y vas así por la vida. Vamos así. Así es. Vamos siempre tratando de cobrar algo. Siempre, siempre. Bueno, incluso los discípulos también estaban preguntando, vamos a leer en Mateo 18, 23, para ir explicando mejor esto. Incluso los discípulos, antes de lo que vamos a leer, estaban también en un conflicto. Ellos tenían preguntando, Pedro le preguntaba al Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? Entonces el Señor le responde, dice, 7 veces hay que perdonar. No te he dicho 7 veces, le dice, te he dicho 70 veces 7. 70 veces 7 le dice. Y después de esto, como no entendían, y siempre ellos también estaban en esas discusiones, los discípulos, dice, bueno, para que quede claro les voy a contar esto, les voy a decir esto. Y empieza Jesús a leerles o a decirles esto, dice, por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagarle, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra de Dios. Demos un aplauso al Señor. Aquí en este pasaje que Jesús les cuenta, es que aquí nos reflejamos nosotros y les dice para que entiendan ellos lo que es verdaderamente el perdón. Y yo cuando leía esto, pues me hacía reflexionar que muchas veces nosotros es difícil perdonar y siempre estamos cobrando,
Si alguien no nos saluda, como les decía, si alguien no nos saluda, si alguien nos hace algo, nos enfadamos, nos airamos, no lo saludamos. Y es una manera de nosotros desquitarnos un poco de lo que supuestamente nos deben, por decir un saludo. No me saludó, yo tampoco lo saludo. No me miró, yo tampoco no lo miro. Es que son tantas cosas. Ven en el teléfono, el WhatsApp, leyó el mensaje y no le contesta. Está enfadado. ¿Por qué? Y vamos ahí, le pone el visto y dice, no le contesto yo también. 2, 3 días sin contestar. Manera de desquitarse, de cobrar las deudas. Si nosotros nos ponemos a ver aquí, dice que este rey, dice el reino de los cielos, a mí me llama la atención porque está aquí la Biblia, es muy clara, no hay para qué darle vueltas. O sea, nos explica tan clarito, como decía un pastor, decía, más clarito manzanitas, o más clarito échenle agüita. Dice que el reino de los cielos, dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Llamó a los siervos y dice que le trajeron uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos son más o menos en dinero como unos, yo qué sé, unos 100 millones de euros. Entonces, una cantidad que no podía pagar, pero él, entonces quería, este rey ordenó que lo vendan a él, vendan la mujer y vendan todo lo que él tenía para pagar la deuda, incluso ya así le seguía faltando. Pero este dice que le rogaba que no venda a su mujer ni a sus hijos, que él le va a pagar todo. Entonces, ¿qué dice? Dice, el rey tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda, le dijo, bueno, vete, no me debes nada. ¿Qué es esa? Aquí nos refleja lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios, que le debe, pero no le cobra la deuda, le dice vete. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que Dios nos perdona, pero nosotros no queremos perdonar a nadie. A nadie no perdonamos, siempre estamos enfadados. Dice que le perdonó, pero ¿qué pasa? Que este siervo no entendió la gracia de Dios. Por eso cuando sale, dice, a este como no pudo pagarle, ordenó su señor, dice, venderle a su mujer, a sus hijos, todo lo que tenía, dice. Entonces aquel siervo, dice, postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo este hombre, después de lo que le había perdonado, dice, saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, a lo mejor unos 3,000 euros o 4,000 euros, que no era mucho en comparación de lo que él debía, millones. Dice, 100 denarios, y haciéndole le ahogaba, dice, diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él decía al rey, le decía el consiervo, y él no se daba cuenta. Es que cuando estamos enfadados, con iras, no reaccionamos, no nos acordamos. Entonces dice que lo mismo que él le decía,
Decía, se arrodillaba y le decía, ten misericordia de mí, yo te voy a pagar todo. Pero no le hizo caso. Y además que no tuvo misericordia, o sea, fue más malvado porque lo mandó a la cárcel. Que la ira no tiene conciencia, inconsciente, porque lo manda a la cárcel y quería que le pague. ¿Cómo le va a pagar estando en la cárcel este hombre? O sea, cuando uno se tiene iras, se entra en un estado que no tiene razonamiento. Porque de razonar, quiere que le pague, pero lo mete a la cárcel. ¿Cómo quiere que le pague si está en la cárcel? Pero bueno, esa es la ira, así es. Mas él dice, él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esto, hasta aquí, yo pienso que nosotros, pues, así es como nosotros vamos por la vida. Tanto hizo Dios por nosotros, cuánto nos perdonó Dios a nosotros. ¿Qué le hicimos nosotros a Dios? ¿Qué le hemos hecho? Y Él nos ha perdonado. A nosotros, si alguien nos miente, si alguien viene y nos miente, nos ofendimos. Y no pensamos cuántas veces le hemos mentido a Dios. ¿Cuántas veces le hemos dicho el 1 de enero, Dios mío, voy a ir todos los domingos a la iglesia, voy a leer la Biblia todos los días, el 1 de enero? Estás una semana, la segunda semana, ya. Ni lees la Biblia, ni te congregas el domingo siguiente. ¿Qué estás haciendo? Has mentido. ¿A quién? A Dios. ¿Cuántas cosas que hacemos nos engañan? Y nos llenamos de ira, nos llenamos de odio, de rencor. Dicen que el rencor es un perro rabioso que muerde a su propio dueño. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos enfadados con alguien que nos hizo daño, con alguien que nos ofendió. Nosotros estamos preocupados por esa persona y cuando lo miramos, como decimos en Ecuador, me hierve la sangre cuando lo veo, ¿sí? Y él a lo mejor ni se acuerda que te ha ofendido. Y nosotros, muertos de rabia. Ese es el rencor. Ese es lo que no nos deja perdonar. En vez de apagar el fuego, en vez de quitarnos ese rencor, avivamos el fuego más. ¿Con qué? Con pensamientos propios de uno. Lo miramos a él que está por ahí con los amigos, conversando, y te regresa a ver por casualidad, y tú lo miras, claro, me está hablando, me está criticando, ¿qué estará diciendo este tal, este cual? Y él a lo mejor ni se acuerda, pero así somos la humanidad. O sea, aquí esto nos muestra clarísimo que nosotros antes de juzgar a alguien, antes de pensar, antes de tantas cosas, primeramente uno tiene que ver, decir, a ver, ¿qué hice yo? ¿Engañé a Dios? Sí. ¿Le mentí a Dios? Sí. Antes de coger los puños y quererle dar al otro. ¿Qué pasa? Que cuando nos llenamos de odio, de rencor, empezamos a generalizar las cosas, a decir, por ejemplo, una mujer que ha sido traicionada, dice, todos los hombres son infieles, machistas. Si alguien de aquí le dice, no, el mío no,
Es un infiel en pausa. Está esperando. Ya mismo te engaña. Claro. Y así empezamos a generalizar todo. Dice, todas las mujeres se enfadan por babosadas. No, la mía no. Espérate nomás, ya mismo te hace. Y así. Y así vamos. Entonces, empezamos nosotros a pensar que todo el mundo piensa como nosotros pensamos. Y ahí es cuando el odio, el rencor, se aviva más el fuego y nos es imposible perdonar. Porque nosotros mismos nos alimentamos de cosas, de pensando que qué estará diciendo, que qué me dirá, y aún más si miramos que esta persona que supuestamente es nuestro enemigo prospera, más nos enfadamos todavía, más nos enfadamos. Y esto no puede ser así, porque aquí nos explica tan claramente que nosotros no miramos lo que Dios hizo por nosotros. Dice la Biblia, no juzguéis para que no seas juzgados, pero nosotros estamos juzgando. ¿Qué dice la Biblia? Con la misma vara que mides, serás medido. Pero nosotros estamos viendo cómo se viste la hermana, cómo viene peinada. Es que todo miramos. Y luego cuando nos miran a nosotros, ya no nos gusta. Ahí sí le decimos, la hermanita es criticona, todo me ve. Pero es que así somos la humanidad. Así somos, y eso, pues cuando nosotros miramos aquí, en este pasaje, que nos cuenta, que les dice Jesús a los discípulos, les está diciendo, ustedes también son lo mismo. Ustedes también son lo mismo, ustedes hacen lo mismo. Porque lo dice bien claro, Dios es claro, porque dice, con la misma vara que mides, serás medido. Y nosotros no entendemos eso. Dice en Lucas, hay un pasaje que dice que tenemos que dar una medida justa, dice. Una medida justa, un saco sacudido, dice. Me hacía recordar, yo el otro día estaba con mi esposa, le digo, ¿te acuerdas cómo se medía más antes? Porque no había balanza. Bueno, en el campo no hay balanzas, no hay nada. Se miden las cosas, dice, présteme un saco de choclos, por ejemplo. Un costal de choclos, lo llenas y le devuelvo cuando coseche los míos. Pero ahí es el engaño. Yo me acuerdo, eso sí que hacía. Por ejemplo, iba a darle un saco de choclos al vecino, yo cogía los choclos, le ponía de punta así. Entonces hacía rápido, llenaba el costal, con pocos choclos llenaba. Pero cuando yo iba a cobrar, los ponía acostaditos. Entonces en vez de venirme 50, me venían 70, 80. Entonces, eso lo dice la Biblia y me hizo recordar eso que le decía a mi esposa, que es sacudido el saco, o sea, bien lleno, la medida llena, porque más antes decían, présteme había unas medidas así de calabazas, no sé, así, unas medidas de frijol, por ejemplo. Entonces cogían, la medían así, tome, esto le presto 5, vale, cuando cosechaba venir le devolvía 5, pero pues ahí le devolvían así, copadito, ¿no? Pero para devolver, le cortabas así, a ras. Entonces, todo eso dice, y es admirable, porque la Biblia, o sea, en ese tiempo, claro, en ese tiempo, yo me acuerdo todavía que así se medía, o si no, mi abuelita no
Pero mi mamá tenía un mantelito así, cuando iban a pedir frijoles, cuando estaba cosechando frijol tierno. Decía, présteme, señora María, un frijol. Decía, pero no tengo en qué. Dice, mira un mantelito así. Cogía el mantel, medía, lo llenaba y le ponía en el costal y se lo llevaba. Y cuando venía a devolver, le devolvía lo mismo. O sea, esa era la forma de cómo se medía. Y cuando estaba leyendo yo eso que dice Lucas, que es una medida, dice que tienen que dar una medida bien pesada, dice, rebosada, dice, una medida rebosada, bien sacudida. Me acordaba yo del saco que no lo sacudía bien para darle al otro, pero para mí sí lo sacudía bien. Entonces, así es como actuamos. Dice, mas él no quiso, dice, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo, dice, sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Le perdona la deuda. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces eso es lo que les digo, ¿por qué nosotros no tenemos misericordia de la gente que nos ofende, de la gente que nos hace daño? ¿Por qué? Y nos ensañamos a seguir a seguir mejor haciendo daño. Si me hace, yo le hago. Y así es como vamos. En vez de apagar el fuego, en vez de olvidarnos, en vez de perdonar, vamos alimentando ese fuego del odio, del rencor. Porque eso es lo que no nos deja, tener la capacidad de perdonar fácilmente. ¿Por qué? Porque siempre estamos alimentando ese fuego. ¿Y por qué no miramos todo lo que hizo Dios por nosotros? ¿Cuántas veces le hemos mentido nosotros a Dios? ¿Cuántas veces le hemos hecho daño? ¿Cómo? Con el pecado. Entonces, antes de juzgar a alguien, tenemos que hacernos un examen de conciencia nosotros mismos. Decir, ¿yo le he mentido a Dios? ¿Le he prometido cosas a Dios y no le he cumplido? ¿Ah? Es como, por ejemplo, uno cuando es padre. Es que dice, estaba leyendo yo cuando dice, es que es fuerte. Uno se pone a relacionar la Biblia y dice, uno a veces se ora y se pide sin sentido. Sin sentido, o sea, se dice por decir, pero no sabe lo que se está diciendo. Dice, perdona, en Mateo 6:12 creo está, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso le decimos nosotros en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso le decimos. ¿Qué le estamos diciendo a Dios ahí? Perdóname, así como yo también perdono a mi hermano que está al lado, al vecino que está al frente. ¿Has perdonado de verdad? ¿Te has preguntado y has dicho, en verdad he perdonado? Es que cuando leía esto, digo uno, es que es tan claro esto, es que es tan clarísimo. ¿Cómo le puedo decir yo eso a Dios? Que me perdone. Dios te va a decir, yo te doy hijo, lo mismo que tú das a tu vecino. Ya te he dicho que con la misma vara que mides a tu vecino, te voy a medir a ti.
Tú le das amor a tu vecino, yo te doy amor. Tú le das odio a tu vecino, pues, ¿qué esperas del mundo? Es como, por ejemplo, los padres cuando... Es que yo me imagino que los padres con los hijos. Y así es Dios con nosotros. Los padres, por ejemplo, nos enfadamos con los hijos porque nos hacen cualquier cosa. ¿Qué pasa? Perdemos un poco la relación. La relación es un poco así, no está tan buena la relación, padre con hijo. ¿Por qué? Porque el hijo nos hizo algo. O viceversa, el padre hizo algo. Bueno, la relación está un poco separada. ¿Por qué? Por la actuación del hijo o del padre. Es lo mismo uno con Dios. Por ejemplo, aquí un ejemplo. Tenemos los hijos, 4 o 5 hijos. Un hijo que es bien comelón le pide a la mamá. Mamá dice, deme un poco más de comida porque estaba rica. La mamá, encantada de la vida, le da. Le da a este hijo. Y el hermano pequeñito le pide, viendo que le ha dado más, le pide. Le dice, dame. Y le dice, no, me dio a mí. ¿Qué hace el padre con ese hijo? Cuando le vuelva a pedir, ¿le vuelve a dar? Ya no, ¿por qué no le dio al hermano pequeño? Cuando le pidió. Entonces, esa es la relación que uno se pierde cuando se está en esa situación. La relación, o sea, la intimidad con Dios. Dios no está listo para darte lo que Él tiene preparado. ¿Por qué? Porque tú te lo estás perdiendo. Porque tú, y le pides tú, y le dices, dame lo que yo doy. Dame lo que yo doy. Entonces, ¿qué estás dando tú? ¿Qué estás dando? Para que le pidas al Señor y el Señor, ¿quieres que te dé todo? Da todo. Dice, no es que no tengo, no es que no tienes para dar. No tienes por qué no das. No tienes por qué no das, como les decía yo el otro día, el otro viernes, me parece que era hace 15 días, que hay tanta gente necesitada y uno a veces se dice, necesita dinero, necesita alimento. Hay gente que tiene de sobra alimentos, hay gente que tiene dinero, pero le falta algo. Ese algo es que le falta amor, que le falta un abrazo, que le falta una palabra de aliento, de esperanza. Que le vengan y le digan cosas bonitas, le digan, mira, hermano, mira cómo se llame o cómo lo tratemos. Este día va a ser un día victorioso, te van a pasar cosas bonitas y te va a hacer animar, te va a dar ánimo. Eso es lo que